Buenas tardes. Hola Juan. Laura, ¿cómo estás?
Hola Juan, hola a todos, ¿qué tal? Veo que se está incorporando gente ahora, entonces esperamos un par de minutitos más, aunque ya sean las 12 si no les parece mal, para dar oportunidad de que se incorporen más colegas o más estudiantes o más invitados, ¿sí? Claro que sí. Bueno, son las 12:04, a las 12:05 en mi reloj voy a pasar a la presentación y comenzamos para no retrasarnos más, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Sean muy bienvenidos a esta sesión del mes de abril de nuestro seminario transdisciplinar del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Bienvenidos todos los que están en esta sesión y también damos la bienvenida y agradecemos su presencia a las personas que nos están escuchando y viendo en la retransmisión en Facebook de este seminario. En esta ocasión nos acompaña y va a ser nuestra ponente la doctora Laura Campos Millán, a quien agradecemos mucho, Laura, la aceptación de esta invitación. La doctora Campos es
su adscripción actual es el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es doctora en Filosofía por la UNAM. Sus áreas de investigación se encuentran dentro de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la mente. Y el trabajo que ha venido realizando en estos años se centra en la semántica y en la pragmática léxicas. Estudia específicamente la relación entre unidades léxicas, conceptos y la comprensión de emisiones lingüísticas en contextos conversacionales y actualmente desarrolla el proyecto Significado léxico y comprensión del lenguaje. Como les decía, trabaja actualmente como docente en el CIU y también en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y entre sus publicaciones sobre estos temas de los que les he mencionado está el libro Localismo léxico radical, una respuesta composicional a la modulación y los conceptos ad hoc, publicado en el 2019. Hoy viene a hablarnos precisamente de conceptos y de estos temas que acabo de mencionar con esta ponencia titulada Demandas impuestas por la comunicación lingüística sobre el sistema conceptual, conceptos ad hoc y conceptos. Pues sin más, por mi parte, le voy a pasar la palabra a Laura, a la doctora Laura Campos, agradeciéndote de nuevo mucho tu presencia. Como saben, vamos a mantener micrófonos cerrados. Las cámaras pueden estar abiertas para que la doctora nos vea mientras ella presenta con sus dos aparatos y mantendremos las preguntas, salvo que haya alguna cosa que necesariamente haya que aclarar, hasta el final de la sesión. De todas formas, yo estaré pendiente del chat por si hay alguna cuestión que consideran urgentes. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias, Laura. Al contrario, muchísimas gracias a Cela por la invitación y a todos ustedes por estar acompañándome en esta presentación. Espero que haya bastantes preguntas o cosas en las que estén en desacuerdo para que podamos abrir la discusión. Si hay algo que estoy diciendo durante la presentación que no queda para nada claro, pues pueden interrumpirme y espero poder dar la respuesta pronta, aclaratoria, pero si es más amplia mi respuesta, pues esperaré al final. Pues de nuevo, gracias. De lo que voy a hablar ahora es de ese trabajo publicado del que habló Acela. No voy a hablar completamente de toda la obra, pero sino de una parte que es la que tiene que ver principalmente con la relación entre unidades léxicas y conceptos. Bueno, las teorías con las que estoy dialogando se conocen como pragmáticas léxicas. En la actualidad se consideran las posiciones dominantes en cuanto a la explicación de la comprensión de nuestras emisiones lingüísticas a nivel léxico o a nivel local. Realmente hay dos posiciones dentro de la pragmática léxica. Una es la teoría de la relevancia o teoría de la pertinencia y la otra es la representada por Recanati. En esta plática no voy a hablar de las dos, sino me voy a concentrar solo en la teoría de la relevancia. Pero ambas posiciones están de acuerdo con estas cosas, tanto Recanati como los teóricos de la relevancia están de acuerdo con estas dos cosas. La primera es que la comprensión de nuestras emisiones lingüísticas en contextos conversacionales, las unidades léxicas o dicho de manera burda nuestras palabras, contribuyen con conceptos para determinar las proposiciones intuitivas que son expresadas por medio de las emisiones de nuestras oraciones. Las proposiciones intuitivas son aquellas que los participantes en la conversación reconocerían como la proposición expresada por el hablante. Y también ambas posiciones, tanto Recanati como los teóricos de la relevancia, aceptan
hay una principal que es la que ahora me interesa, bueno, con la que voy a estar, abordando en esta plática, que tiene que ver con, pues, poner sobre la mesa la teoría de la relevancia, que creo que tuvo esa gran aportación, poner sobre la mesa los aspectos cognitivos que están involucrados en la comprensión de nuestras emisiones lingüísticas. Sin embargo, y esto es lo que he argumentado en algunos de mis trabajos, es que también ha conducido a tener una imagen que considero que es problemática, por lo menos en 3 aspectos. Una imagen problemática acerca del lenguaje, una imagen problemática acerca de la comunicación lingüística y una imagen que es problemática acerca de, una imagen que considero que no es adecuada acerca de la relación entre el lenguaje y el sistema conceptual. Esa es la parte en la que ahora me voy a concentrar. Y claro, a nivel local, es decir, a nivel léxico, la relación entre unidades léxicas y conceptos. Bueno, como conceptos intuitivos, estos conceptos que serían los conceptos que son, que deben ser comprendidos para tener una comprensión de nuestras emisiones lingüísticas. Bueno, la teoría de la relevancia postula como conceptos intuitivos unas entidades que llama conceptos ad hoc. Yo sostengo que estos conceptos ad hoc tienen el propósito de satisfacer las demandas o los requerimientos que la teoría de la relevancia considera que la comprensión lingüística a nivel local impone sobre nuestro sistema cognitivo. Sin embargo, para satisfacer estas demandas cognitivas, se requiere un sistema cognitivo, digamos, que satisfaga criterios de conceptualidad relajados, digo yo. Veremos más adelante qué quiero decir con esto y por qué serían relajados, respecto a qué o en comparación con qué serían relajados. Bueno, al respecto de este tipo de organización que satisface, por un lado, las demandas cognitivas que requiere la comprensión de conceptos intuitivos y por otro lado, que satisface criterios relajados de conceptualidad, yo sostengo que tener esta organización cognitiva que está respondiendo a estas dos cosas se debe al peso que pone la teoría de la relevancia a la comunicación lingüística, a las demandas de la comunicación lingüística, para de ahí desprender qué sistema cognitivo, digamos, debemos tener. Entonces, creo yo que hay mucho peso colocado en estas demandas para de ahí desprender qué tipo de organización cognitiva es necesaria. Bueno. Y esa es la parte que me parece, bueno, uno de los aspectos que me parece cuestionable. Poner tanto peso sobre la comunicación lingüística para decidir qué tipo de organización cognitiva tenemos. Bueno, mi propuesta contra la teoría de la relevancia, en específico en este último aspecto que acabo de mencionar, es que pues no estamos obligados a admitir que solo de las demandas de las demandas cognitivas que requiere la comunicación lingüística, de ahí desprender qué tipo de organización cognitiva necesitamos. Y mucho menos pues estamos obligados a aceptar el tipo de organización cognitiva que introducen los conceptos ad hoc propuestos por la teoría de la relevancia para satisfacer esas demandas. Bueno, en cambio, y esto sugiero que puede hacerse sin deshacernos de las contribuciones de la teoría de la relevancia. Es decir, si ya nos puso sobre la mesa cuáles son los elementos cognitivos que se requieren para la comprensión de nuestras emisiones lingüísticas a nivel local, pues no creo que tengamos que deshacernos que tengamos necesariamente que deshacernos de esas aportaciones, porque lo que estoy proponiendo no me parece o no creo que se deba poner tanto peso en la comunicación lingüística para decidir qué tipo de organización cognitiva tenemos. Entonces, estoy tratando de no echar por la borda
las aportaciones que ha hecho la teoría de la relevancia para decir estos son los aspectos cognitivos que están involucrados, o estos son algunos de los elementos cognitivos que están involucrados en la comprensión de los conceptos intuitivos. Eso lo acepto, pero no por eso me comprometo con la aceptación de los conceptos ad hoc y de ahí con la aceptación de la organización conceptual que requieren esos conceptos. En cambio, lo que sugiero es que se pueden mantener criterios de conceptualidad robustos y no relajados como los que requiere la introducción de conceptos ad hoc, pero admitir en ese sistema cognitivo que tiene criterios, que conserva criterios de conceptualidad robustos, también satisfacer las demandas cognitivas que requiere la comprensión de conceptos intuitivos, según se desprende de la teoría de la relevancia. Bueno, el plan que tengo para esta presentación es, en la primera parte, presentar el caso de la teoría de la relevancia para introducir los conceptos ad hoc. Posteriormente, presentar las nociones de concepto y de concepto ad hoc de la propia teoría de la relevancia. Después, qué relación hay o qué consecuencias se desprenden de la introducción de conceptos ad hoc, según la teoría de la relevancia, para nuestra organización cognitiva. Y finalmente, trato de responder a la pregunta si de verdad realmente se requiere la información que estarían proporcionando los conceptos ad hoc para la comprensión de conceptos intuitivos. Mi sugerencia es que no, que la comprensión de conceptos ad hoc que la comprensión de conceptos intuitivos puede realizarse sin el tipo de información que supuestamente estarían proporcionando los conceptos ad hoc. Bueno, entonces, ¿qué tipo de fenómenos están motivando la introducción de conceptos ad hoc? Por ejemplo, nuestro verbo subir. Si nos preguntamos cuál es el concepto intuitivo que está expresando subir con la conjugación correspondiente en cada una de emisiones de cada una de estas oraciones, bueno, lo que estaríamos buscando pues ese es el concepto, más bien lo que estoy preguntando es de dónde sale esa información que supuestamente estamos necesitando para determinar el concepto expresado por subir. Bueno, para ayudarnos, pues podemos preguntarnos qué tendría que hacer María, qué acción en el primer caso tenemos María subió en la escalera. Perdón, te interrumpo, estamos perdiendo un poquito tu audio. Creo que no soy solo yo. Te he oído un poquito entrecortado. A ver. Hola, sigue. No sé si sirva que salga de la reunión y que vuelva a entrar. Pues no oíamos mal, pero empezó a entrecortarse. Digo, no oíamos clarísimo, pero alcanzábamos a entenderte bien, pero fue empeorando. No estoy segura. Ahorita ya. Ahora parece que te oímos. Si quieres, yo tampoco. Seguir. Sí, si quieres intentamos seguir. Está mejor así. Sí. ¿Alguien dice que no ve su presentación? Sí, espero que no sea general. Yo sí veo su presentación. Marco. Sí se ve. Sí, creo que solo tú, Marco, no sé por qué. Ok, gracias. Sí, creo que sí estamos viéndolo. Entonces, vamos a intentar continuar, Laura, y si no, te aviso. Gracias. Perdón la interrupción. Bueno, entonces estaba tratando de presentar los casos que motivan la introducción de conceptos ad hoc. Y son casos como donde lo que trato de enfatizar con estos ejemplos es que no son ningún tipo de casos especiales, son oraciones ordinarias en contextos conversacionales ordinarios. No, pretendidamente no tendría que haber, y esa es una de las
partes de la argumentación de la teoría de la relevancia, no tendría que haber nada especial en estas palabras. Simplemente queremos, para entender la proposición intuitiva expresada por una emisión, cada una de estas oraciones, tenemos que determinar cuál es el concepto expresado por subir con su respectiva conjugación en la oración. Bueno, para eso podemos ayudarnos preguntándonos, bueno, ¿qué acción tuvo que realizar María en cada caso? Para subir la escalera en el primero y para subir la pelota en el segundo. Presumiblemente no hizo lo mismo. En un caso podemos pensar que la que se trasladó fue María misma a través de la escalera, y en el segundo caso, presumiblemente, tomó la pelota y la subió. Bueno, la pelota pasó de un lugar inferior a uno superior. Bueno, esta información, la manera en la que tiene que ejecutar María la acción de subir, dicen los teóricos de la relevancia, es pertinente semánticamente, tiene un papel semántico. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese cacho de información, no podemos responder a la pregunta de en qué circunstancias sería verdadera la proposición expresada por el hablante. Si no podemos determinar en qué circunstancias sería verdadera la proposición expresada, no podemos decir que hemos comprendido la proposición. No podemos decir que hemos comprendido el contenido expresado por una emisión de cada una de estas oraciones. Entonces, esa información que podemos ahorita etiquetar como la manera de subir que es pertinente en cada una de esas emisiones, esa información es lo que llaman los teóricos de la pertinencia un concepto ad hoc. La información que tiene un papel semántico para determinar la proposición intuitiva expresada, que contiene la manera de subir que es pertinente en cada caso, ese es el concepto ad hoc. Bueno, según los teóricos de la pertinencia, este concepto ad hoc, que estaría haciendo el trabajo del concepto intuitivo, bueno, no puede estar codificado, no puede estar ligado, no está léxicamente determinado. Y las tres razones principales para decir que no está determinado léxicamente son estas. Bueno, primero es que si estuviera léxicamente determinado, tendría que ser un concepto general. Según los teóricos de la pertinencia, los conceptos generales tienen que ser o bien muy complejos, tal que el concepto, por ejemplo, de subir, contenga todas las posibles maneras de subir que haya. Entonces, pensamos que va a haber una manera de subir pelotas, de subir escaleras, de subir animales, de subir montañas, presumiblemente un número indefinidamente grande de maneras de subir, y todas esas maneras deberían estar contenidas en un concepto general. El otro tipo de conceptos generales que podrían estar léxicamente asociados con la entrada léxica de la palabra subir o de la unidad léxica subir serían conceptos muy simples. Un concepto muy simple que contenga lo que es común a todas las indefinidamente muchas maneras de subir que hay. Según los teóricos de la pertinencia, los conceptos generales, ya sea muy complejos o muy simples, no tienen una realidad psicológica. Pueden ser teóricamente posibles, pero no son psicológicamente posibles. La segunda alternativa es que subir esté léxicamente asociado con tantos conceptos o maneras de subir sea posible expresar. Entonces, la palabra o la unidad léxica a través de su respectiva entrada en el lexicón estaría asociada con tantos conceptos de subir como pueda haber maneras de subir. Esto haría el lenguaje inmanejable para un agente con capacidades cognitivas limitadas. Nuevamente vuelvo al punto que se presume que subir no es especial. Entonces, cualquiera de nuestras palabras, por lo menos aquellas
que pertenecen a las categorías abiertas, estarían asociadas con un número indefinidamente grande de conceptos. Esto volvería inmanejable el lenguaje para un agente con capacidades cognitivas limitadas. La tercera posibilidad de que el concepto intuitivo esté léxicamente asociado con la entrada léxica de la unidad correspondiente, pues es que este concepto se determine quizás no por la unidad solita, pero sí con ayuda del contexto lingüístico. El problema, dicen los teóricos de la relevancia, es que esto no sería una solución sistemática. ¿Por qué? Porque puede ser que pues, sí, nos podamos ayudar del contexto lingüístico para saber cómo subir pelotas, cómo subir escaleras. Sin embargo, no hay nada que impida que en alguna ocasión la manera pertinente de subir la escalera sea como se sube la pelota y viceversa, que la manera de subir la pelota sea la manera en la que, digamos, normalmente se suben escaleras. Entonces, esto nos ofrecería una solución sistemática. Después de pasar por estas tres alternativas, los teóricos de la pertinencia dicen, pues no hay manera de que los conceptos intuitivos estén lexicalizados. Más bien, lo que necesitamos es una manera de generar esos conceptos intuitivos que no dependa de el significado léxico de las unidades léxicas. Entonces, para eso, introducen esta noción de concepto ad hoc. Para el concepto ad hoc, va a ser el papel del concepto intuitivo. Respecto a cómo es que se va a generar un concepto ad hoc, digamos que hay una diferencia entre las distintas posiciones, entre los distintos teóricos de la relevancia, porque no están de acuerdo en qué es lo que entonces está contenido en la entrada léxica de una unidad léxica. Algunos dicen que son conceptos, otros dicen pues no son conceptos, sino que la entrada léxica meramente es como una flecha que apunta a una región de la memoria. Bueno, en lo que están de acuerdo, digamos, en un nivel muy elemental, es que la entrada léxica da acceso a cierta información en la memoria. Y a partir de ese acceso que da la entrada, el uso de una unidad léxica a través de su entrada léxica, da acceso a un espacio de la memoria. Bueno, a partir de ese acceso, lo que se hace es elaborar la información al alcance en el contexto para, a partir de esa información, generar el llamado concepto ad hoc. Según los teóricos de la pertinencia, un concepto ad hoc va a construirse a partir de esa información a la que da acceso la entrada léxica de la unidad correspondiente. Bueno, a partir de esa información se va a crear al vuelo y en línea durante el proceso de comprensión de nuestras emisiones lingüísticas un concepto. A través del procedimiento para generar estos conceptos ad hoc se llama ajuste léxico. Pretendidamente, el ajuste léxico no obedece a el significado léxico de las expresiones, sino que está completamente regulado por factores contextuales. Principalmente, los teóricos de la relevancia hablan de consideraciones de relevancia, que en pocas palabras, sin entrar en detalle en este momento, vamos a pensarlos como consideraciones de economía cognitiva. Lo que estas consideraciones de relevancia están resolviendo es equilibrar los efectos cognitivos ganados por una interpretación, es decir, por determinar cuál es el concepto intuitivo expresado,
los efectos ganados con esa interpretación equilibrados con el costo de procesamiento que está involucrado en obtener esa interpretación. Entonces, maximizar los efectos y minimizar los costos, maximizar efectos cognitivos y minimizar los costos de procesamiento. La interpretación o el concepto intuitivo que tenga mayores efectos y menores costos va a ser la interpretación elegida o el concepto intuitivo elegido. ¿Okay? Perdón. Bueno, no, supongo que se escucha bien, ¿no? ¿Se ve y se escucha? Sí, todo está funcionando ahora, Laura. Gracias. Ok, gracias, Cecilia. Bueno, hasta aquí, de manera muy rápida, he presentado, bueno, de dónde, por qué, cuál es la motivación para postular conceptos ad hoc y cuál sería el mecanismo por el cual se estarían generando estos conceptos. Además de esta noción de concepto ad hoc, los teóricos de la pertinencia de la relevancia están comprometidos y de manera explícita, y los principales representantes, por un lado Carston y por otro lado Sperber y Wilson, y recientes contribuciones o contribuidores a la teoría de la relevancia. Incluso hay un texto, pues el más reciente de Carston, donde sigue manteniendo ambas concepciones, tanto de conceptos ad hoc como de conceptos, aunque digamos ya, como dije al principio, pues es la posición dominante, entonces ya no se detienen a explicar por qué tienen estas nociones, son las nociones y es la explicación. Entonces, a la par de la noción de concepto ad hoc, los teóricos de la relevancia tienen también una noción de concepto, y esta noción de concepto es básicamente en la que corresponden los sistemas cognitivistas clásicos, es decir, tenemos conceptos como entidades psicológicas representacionales, que son estables, efables y que están almacenadas en algún lugar en la memoria de largo plazo. Hay conceptos elementales, que son conceptos atómicos, y estos conceptos atómicos tienen pues las características que introduce el cognitivismo clásico. Tienen un contenido intencional o determinado relacionalmente a partir de una relación entre el concepto con una entidad, dicen, del mundo, bueno, una entidad que es externa al sistema, una entidad o una situación que es externa al sistema conceptual. Esta relación representacional del concepto atómico determina la extensión del concepto, por lo cual las condiciones de aplicabilidad del concepto están reguladas, al menos parcialmente, por un elemento externo al sistema conceptual. Por el otro lado, son entidades psicológicas estables y pueden ser comunicables. ¿Cómo es que son comunicables? Porque es posible compartir conceptos atómicos. Conceptos atómicos del mismo tipo. Los conceptos atómicos del mismo tipo son aquellos que mantienen una relación representacional con la misma entidad o la misma situación externa al sistema conceptual. Bueno, en esa medida son compartidos los conceptos atómicos, y en tanto que son compartidos pueden ser comunicables. Bueno, en contraste con los conceptos, como los entiende incluso la teoría de la relevancia, están los conceptos ad hoc, que debido al proceso que lleva a su generación, el proceso de ajuste léxico que parte del acceso a cierta información en la memoria de largo plazo, bueno, este proceso de generación de conceptos ad hoc, reconocen los teóricos de la pertinencia, de la relevancia, es un proceso interno de manejo de memoria.
Y aquí tengo una cita de Carson. Lo que importa, al menos desde un punto de vista comunicativo, es que el concepto pertinente es construido a partir de la información lógica y enciclopédica que hace accesible el concepto léxico codificado. Hay dos posibles resultados: un concepto más estrecho o más amplio de lo que es esencialmente un único proceso de escoger y seleccionar entre los elementos de la información lógica y enciclopédica que son puestos a disposición por el concepto codificado. Aquí puede hacer corto esto. Bueno, pero dijiste que no eran conceptos. Hice una breve aclaración diciendo, bueno, no están de acuerdo entre qué es lo que está en la entrada léxica de una unidad léxica. Los teóricos de la pertinencia no se han puesto de acuerdo en qué es lo que está guardado ahí, qué información hay en la entrada léxica de una unidad. Bueno, en lo que sí están de acuerdo es que sea lo que sea que esté en esa entrada, eso no va a dar lugar al concepto intuitivo que es comprendido en la emisión de una oración. Entonces, digamos, aunque algunos acepten, como aquí Carson, pero luego se les dice en algunas publicaciones posteriores, acepten que sí hay conceptos lexicalizados, no van a ser los que estén, los que hagan el papel de conceptos intuitivos. Los conceptos que hacen el papel de conceptos intuitivos son solamente los conceptos ad hoc. Y esos conceptos ad hoc resultan de un manejo interno de memoria, nada más. Debido a esto, debido a la manera en la que son generados los conceptos ad hoc, pues los conceptos ad hoc no nacen con un contenido intencional constituido por su relación con un factor externo al sistema conceptual. Debido a ello, tampoco tienen una extensión que esté determinada, que esté fijada por esa relación representacional. Por lo mismo, tampoco tienen condiciones de aplicación que estén reguladas, al menos parcialmente, por un elemento externo al sistema conceptual. También por eso no están individuados por su contenido relacional o intencional. Además, reconocen los teóricos de la relevancia. En muchas ocasiones, el concepto ad hoc generado a partir de un proceso de manejo interno de memoria, que es en lo que consiste el proceso de ajuste léxico, bueno, el resultado de este procedimiento puede no ser una entidad psicológica estable, sino, dicen, puede ser una entidad efímera. Una noción efímera, que están ligadas al contexto de emisión y que se usan para determinar la proposición intuitiva expresada por una emisión de una oración y que después se desecha. Y también, debido a que los procesos de ajuste léxico operan, digamos, en la memoria interna de la gente y nada más, y no se establece esta relación intencional entre el concepto y una entidad o una situación externa al sistema conceptual, sino que se queda en el manejo interno de memoria, pues los conceptos ad hoc son entidades psicológicas privadas no codificables. Al menos en su mayoría, porque según los teóricos de la pertinencia, la mayoría de ellos no son conceptos estables, sino nociones efímeras. Entonces, bueno, hay un conflicto entre la noción de concepto como concepto atómico y la noción de concepto ad hoc, pero eso finalmente puede dejarse, aunque, no se han retractado, a pesar de que sí ha habido algunas objeciones, o que se les ha hecho ver a los teóricos de la relevancia que hay conflicto entre mantener una noción de concepto como concepto atómico y una noción de concepto ad hoc, no se han retractado de ninguna de las dos. Pero podemos decir, bueno, pues finalmente los conceptos ad hoc son los que están jugando un papel importante en la teoría.
dejemos de lado las partes que no encajan bien de los conceptos atómicos y quedémonos pues con los conceptos ad hoc. El problema aquí, creo yo, es pues esto. El tipo de organización cognitiva que introduce la noción de concepto ad hoc, según los ejemplos, bueno, el ejemplo que vimos, y por la manera en la que están describiendo las características que tienen los conceptos ad hoc, bueno, lo que están solicitando los conceptos ad hoc es, bueno, a lo que están dando respuesta más bien, es a la demanda de permitir un flujo de información dinámico al que se pueda tener acceso rápido y flexible. ¿Por qué? Porque tiene que, esta información tiene que ser accesible en el proceso de comprensión de una emisión lingüística. Y como vimos en el ejemplo de María subió la escalera, requerimos que la información esté disponible para el agente de tal manera que pueda determinar, si nos vamos con lo que dicen los teóricos de la pertinencia, cuál sería, en el caso solamente de subir, cuál sería la información que es pertinente para establecer la manera de subir en cada caso. Pero pues tenemos el resto de unidades en esa oración, para cada unidad sería lo mismo. Entonces necesitamos tener disponible toda esa información de manera dinámica y de manera que sea rápido el acceso a esa información. Okay. Bueno, este tipo de organización cognitiva que estarían introduciendo los conceptos ad hoc para poder satisfacer estas demandas de tener un flujo dinámico de información y un acceso rápido y flexible a ella, el tipo de organización cognitiva que estarían introduciendo, pues debería poder albergar entidades psicológicas volátiles para tener estas como nociones efímeras, flexibles y rápidamente flexibles. Bueno, podemos pensar pues que a veces subir es subir de la manera en la que se suben pelotas, o a veces es subir en la manera en que se suben escaleras, y a veces la manera en la que se suben escaleras es la manera, digamos, usual de subir pelotas. Entonces necesitamos tener esta información que pueda flexibilizarse para su uso en un contexto real de interpretación de las emisiones lingüísticas. Bueno, y rápidamente accesibles. Bueno, esta organización cognitiva que alberga estas entidades psicológicas, volátiles, flexibles y rápidamente accesibles, van a satisfacer requisitos relajados de intencionalidad, estabilidad y publicidad. La intencionalidad podemos verlo quizás, bueno, no se establece una relación con una entidad externa al sistema conceptual, pero quizás se establece con una entidad interna en la memoria. Estabilidad, bueno, habrá nociones efímeras más o menos con una, permítanme, requisitos relajados de intencionalidad, estabilidad, bueno, iba en eso. Pueden ser más nociones más o menos efímeras. Y los de publicidad, ahí creo que bueno, hay problemas también, porque finalmente con la información con la que están operando los conceptos ad hoc es información interna a la memoria de cada agente. No es una respuesta definitiva que esté diciendo, bueno, tienen problemas irremediables con estas tres características de los conceptos o características de conceptualidad ampliamente aceptables, pero pues hay problemas. Pueden no ser irremediables, pero hay problemas. Ahora, respecto a la pregunta que me hacían, que si puedo dar un ejemplo de un concepto, de un concepto atómico y de un concepto ad hoc. Bueno, un concepto atómico sería
no pude pensar en otro más que en el de carburador, pero mesa, silla, todos esos serían conceptos atómicos. Y un concepto ad hoc, pues yo presenté el ejemplo de subir con los, eso lo olvidé en la presentación, en esta parte, va a estar después, pero en esta parte olvidé subir, identifican o etiquetan los teóricos de la pertinencia los conceptos ad hoc con asteriscos. Entonces los escriben con versalitas y les ponen asteriscos a los conceptos ad hoc. Entonces, un concepto ad hoc, por ejemplo, sería subir con asterisco, que la información que contendría ese concepto ad hoc sería subir de la manera en la que se suben las pelotas, de la manera en la que es pertinente subir la pelota en este contexto. O el concepto subir doble asterisco sería subir de la manera en la que se suben las escaleras. Esos serían dos conceptos ad hoc distintos. Entonces, y conceptos atómicos, pues tendríamos carburador, coche, estufa, refrigerador. Uno de los puntos es que los conceptos atómicos son representacionales y su contenido representacional está determinado por una relación entre el concepto y la entidad representada. Y eso es lo que identifica, individúa y determina la extensión de los conceptos atómicos. Además de eso, digamos, eso es como la etiqueta del concepto y es lo que identifica al concepto. Y lo individúa y fija su extensión. Entonces, no puede haber un concepto atómico si no hay establecida esta relación entre el concepto y una entidad externa al sistema cognitivo. Además de eso, pues el concepto puede a lo mejor tener, pensemos en una manera bastante recurrente de pensar a los conceptos, es como archivos. Entonces, la etiqueta es lo que relaciona al concepto con la entidad externa al sistema conceptual, y en la carpeta puede estar incluida más información, pero esa no es la que individúa el concepto. Lo que individúa el concepto es la etiqueta que pretendidamente relaciona el concepto con esta entidad externa al sistema conceptual. Entonces, y así, entonces en el concepto atómico de carburador, pues es esta carpeta, archivo que tiene la solapa, carburador. Y eso lo relaciona con esas entidades que nosotros conocemos como carburadores, y adentro del archivo, de la carpeta, está incluida mucha información que puede variar de un agente a otro. Yo puedo solamente saber que es una parte de los motores, y un ingeniero mecánico seguramente tendrá muchísima más información acerca de carburadores de la que yo puedo tener. Sin embargo, cuando yo uso carburador y el ingeniero mecánico usa carburador, estamos compartiendo el mismo concepto, porque tenemos la misma etiqueta asociada con la misma entidad externa, independientemente de la información aleatoria que podamos tener cada uno de nosotros, porque por la experiencia que hemos tenido con carburadores. Entonces, tenemos el mismo concepto porque guarda la misma relación con una entidad externa. Sin embargo, la información que hemos acumulado acerca de carburadores puede variar. Sin embargo, eso no hace que varíe el concepto. Nuestro concepto sigue siendo el mismo. No sé si ayudé con eso, con esta explicación y ejemplo de concepto atómico y concepto ad hoc. Si no, puedo tratar de dar un ejemplo más adelante. Bueno, entonces, el tipo de organización cognitiva que van a requerir los conceptos ad hoc, pues es una que debilita las condiciones o los criterios de conceptualidad
comparados con los criterios que satisfacen los conceptos atómicos. Entonces van a tener criterios adelgazados principalmente en intencionalidad, en estabilidad y en publicidad respecto a los criterios robustos que satisfacen los conceptos atómicos. Este tipo de organización cognitiva que estarían introduciendo los conceptos ad hoc se aleja de la organización cognitiva, de la organización cognitiva introducida por el cognitivismo clásico, pero se acerca, sin embargo, a las propuestas que se desprenden de los sistemas cognitivistas llamados neoempiristas. Estos principalmente, pero no solo, han sido propuestos por Barsalou, siempre lo digo mal, Barsalou, y Prince más recientemente. Repito, no son, bueno, el principal neoempirista pues es Barsalou, y a partir de él se han desprendido varias propuestas. Una de las principales es la de Prince. Entonces, es bastante notorio que, por ejemplo, la propuesta de Prince, en donde introduce una noción de conceptos llamado proxitipos, es prácticamente lo que los teóricos de la relevancia están entendiendo por concepto ad hoc. Por lo cual, si hubiera evidencia a favor de una organización cognitiva como la que está proponiendo Prince, pues habría un apoyo independiente para motivar el tipo de organización cognitiva y la postulación de conceptos ad hoc, el tipo de organización cognitiva que introducen los conceptos ad hoc. Sin embargo, mientras estemos a la espera de esa evidencia empírica que dé apoyo a el tipo de organización cognitiva que están proponiendo las propuestas neoempiristas, que dan muy buena cabida a entidades como los conceptos ad hoc, bueno, mientras no tengamos esa evidencia, pues cabe poner reservas a la introducción de conceptos ad hoc con la consecuente organización cognitiva que están introduciendo. Y eso es lo que, bueno, mientras no tengamos esta evidencia independiente, este apoyo independiente, pues no estamos obligados a admitir que los requerimientos cognitivos de la comunicación lingüística deciden la organización de nuestro sistema cognitivo. Hay otros factores que podemos considerar y no solamente a la comunicación lingüística para decidir qué tipo de organización cognitiva tenemos. Por ejemplo, cuestiones de desarrollo, creo que esas hablan poderosamente de la relación que se establece pues, a lo largo desde el desarrollo temprano entre unidades léxicas y conceptos. Entonces ahí no estaríamos dando solamente peso a la comunicación lingüística para decidir el tipo de organización cognitiva que tenemos. Estaríamos considerando otros factores. La comunicación lingüística sería uno, pero no el único que decidiría o que tendría la última palabra para determinar el tipo de organización cognitiva que tenemos. Uno de estos apoyos es, por ejemplo, si los sistemas cognitivos neoempiristas tienen apoyo empírico. Bueno. Ok. Bueno, esto es lo que... Por otro lado, el hecho de que aceptemos las demandas que requiere la comprensión de conceptos intuitivos, es decir, este flujo de información dinámico, de rápido acceso y flexible, no necesariamente nos obliga a abandonar una organización cognitiva que satisface criterios robustos de conceptualidad, nuevamente, que vienen de la noción de concepto atómico.
podemos tener una organización cognitiva con un almacenamiento estable, con representaciones conceptuales robustas, con contenidos atómicos públicos, intencionales y sujetos a criterios normativos externos. Y eso no implica inmediatamente que vamos a tener un suministro poco dinámico de información y un acceso inflexible y lento a esta. Entre las propuestas teóricas que de manera muy plausible podrían satisfacer las demandas cognitivas derivadas de la teoría de la relevancia para la comprensión local de emisiones lingüísticas. Entre las propuestas teóricas que pueden dar cabida a estas demandas y al mismo tiempo conservar condiciones de conceptualidad robustas, pues yo retomo una, pero podría haber otras, principalmente, bueno, un sistema dual. El sistema dual, por ejemplo, que proponen Lawrence y Margolis, no es el único sistema dual, pero creo que los sistemas duales podrían, en principio, son prometedores al respecto de este equilibrio. Por un lado, retomar esas demandas cognitivas que supuestamente la teoría de la relevancia requiere la comprensión de conceptos intuitivos y por otro lado conservar criterios de o satisfacer criterios de conceptualidad robustos. Entonces los sistemas duales son aquellos en los que se propone que los conceptos tienen dos estructuras. Bueno, no dos estructuras, tienen dos elementos. Un elemento que tiene, por ejemplo, en el caso de Lawrence y Margolis, hay un elemento nuclear en los conceptos atómicos y además estructura. La estructura está conformada por las relaciones del concepto con otros conceptos y el núcleo es básicamente el que satisface la intencionalidad del concepto. Hay otras propuestas en donde se propone, donde se sugiere que la estructura de los conceptos es, bueno, hay un núcleo que es un núcleo inferencial y el resto tiene la organización de paradigma. Esta última parte no se escuchó, creo, Laura. ¿No se escuchó? El final. Un núcleo inferencial. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí, oímos un núcleo inferencial y ahí te corto. A ver. Ok. Hola. Ahora parece ¿Sí se escucha, que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces hay otras propuestas en donde el núcleo es, por ejemplo, la de Care, el núcleo es pues, un núcleo inferencial y el resto es me lo acabo de decir, no es paradigma, perdón, se me fue la palabra, espero que porque sí, la acabo, perdón, les debo esta, ahorita que regrese a mi mente se las digo, pero bueno, entonces lo que quería decir es que los sistemas duales en principio parecen ser prometedores para satisfacer estos dos requisitos. Por un lado, dar cabida a la información, dar cabida o cumplir o satisfacer las demandas cognitivas que requiere la comprensión de conceptos intuitivos y por otro lado, mantener o satisfacer criterios de conceptualidad robustos. Entre estos sistemas duales yo recojo el de Lawrence y Margolis, según el cual la estructura dual de los conceptos llamados primitivos tienen un núcleo atómico que se comporta como que satisface las características de los
conceptos atómicos, pero principalmente una que es el contenido intencional. Y por otro lado, tienen una estructura que está conformada por las relaciones de los conceptos con otros conceptos. La estructura, en este caso, es la estructura de los conceptos primitivos es la que puede permitir este flujo de información dinámico, flexible y de rápido acceso. Mientras que el núcleo es el que satisface los criterios de conceptualidad robustos. Es estable, es público y es intencional, principalmente. Bueno, por último, la pregunta que me parece que es fundamental en esta discusión. Que es, bueno, estamos trabajando bajo el supuesto de que esa información que pretendidamente proporcionan los conceptos ad hoc se necesita para la comprensión del concepto intuitivo expresado a través de una unidad léxica en la emisión de una oración. Sin embargo, pues yo finalmente me pregunto, ¿y de verdad necesitamos esa información para comprender los conceptos intuitivos expresados? Y para no llamarla concepto ad hoc, la llamo información ad hoc, pero se entendería que es la información que estarían trayendo o contribuyendo a la proposición intuitiva expresada los conceptos ad hoc, solamente que ahora la llamo un poquito, digamos, para estar menos comprometida, información ad hoc. Entonces, la pregunta es si esa información realmente se necesita para alcanzar la comprensión, para determinar el concepto intuitivo expresado a través de una unidad léxica. Entonces pido para esto considerar otra vez ejemplos con subir, pero ahora estos casos. Juan subió la pelota, es el caso que ya habíamos visto, y añado ahora, Juan subió la marea. Bueno, si los teóricos de la relevancia tienen razón, en 1B, y aquí sí tengo la notación de un concepto ad hoc como como introducen la notación los teóricos de la relevancia, pues con versalitas y con asteriscos para identificar distintos conceptos ad hoc. ¿Vale? Perdón. Perdón. Bueno, entonces, si los teóricos de la relevancia tienen razón, en 1B, subir expresa el concepto ad hoc subir asterisco, que contiene la información acerca de la manera apropiada de subir la pelota, que es pertinente en el contexto de emisión. Pero ahora la pregunta que hago con 1C es, bueno, ¿y en 1C sucedería lo mismo? ¿Basta un manejo interno de memoria para generar el concepto ad hoc adecuado? Pues aquí creo que sería poco plausible que el concepto expresado por subir en María, Juan subió la marea, que corresponda con el concepto ad hoc subir doble asterisco, donde subir doble asterisco presumiblemente debería contener la información acerca de la manera apropiada de subir la marea, que es pertinente en el contexto de emisión. ¿Y esto por qué digo que es poco plausible? Bueno, pues porque es muy dudoso que tengamos información en la memoria de largo plazo o en cualquier otro sitio al que pudiera dar acceso la entrada léxica de subir para poder formar un concepto ad hoc apropiado en el contexto de emisión acerca de la manera de subir mareas, porque pues simplemente no sabemos cómo se
suben mareas. Sin embargo, no debería haber una diferencia entre el primer caso y el segundo. No debería haber el procedimiento de generar un concepto ad hoc debería ofrecernos el mismo resultado, y sin embargo creo que en el segundo caso claramente no podemos, por un procedimiento de manejo interno de memoria, generar el concepto ad hoc adecuado. Entonces la pregunta para la teoría de la relevancia es, bueno, ¿por qué en primer lugar, en el caso de subir la pelota, sí es que pudimos obtener el concepto intuitivo a partir de ese procedimiento? Eso es lo que pongo en duda. No pongo en duda que hay una deficiencia hay una deficiencia en el caso de 1C, Juan subió la marea. La pregunta es si esa deficiencia la podemos resolver por un procedimiento de ajuste léxico, por un procedimiento de manejo interno de memoria. O si la deficiencia es de otro tipo, por ejemplo, pues si la deficiencia es de tipo semántico o si es de otro tipo. Podría ser una deficiencia, pues, de carácter epistémico, simplemente no sabemos cómo se suben mareas. Y entonces, por más que revolvamos la memoria, no vamos a generar esa información que nos falta, esa información de cómo es que se suben mareas. Pero si en este caso el ajuste léxico no resuelve el problema, ¿por qué en el primer caso sí? Lo que digo es que no hay garantía de que en general los procesos de ajuste léxico van a estarnos dando esa información que supuestamente es necesaria para comprender los conceptos expresados. Y en tanto que esta disparidad exista, en tanto que en los casos, en el caso de Juan subió la pelota, pretendidamente tengamos que acudir a un procedimiento de ajuste léxico para determinar el concepto expresado, y en el otro caso no, porque no nos va a bastar, no va a servirnos para llegar a ese concepto pretendidamente expresado, que sería el concepto de cómo se suben las mareas, cómo es apropiado, cuál es la manera apropiada en el contexto de subir mareas. Mientras existe esta disparidad, creo que la teoría de la relevancia pues no ha mostrado que esa información se requiere y se obtiene, se requiere para comprender el concepto expresado y se obtiene por el procedimiento que están proponiendo de ajuste léxico. Porque en el otro caso, pues no es distinto, no tendría que ser distinto, y un procedimiento de ajuste léxico no nos permite llegar a esa información de la manera adecuada o apropiada de subir mareas en el contexto de emisión. ¿Por qué? Porque simplemente pues no sabemos cómo se suben mareas, y por más que revolvamos en nuestra memoria no vamos a dar con esa información. Tenemos que hacer otra cosa, y esa otra cosa nos está indicando que no es un problema semántico, no es un problema de la semántica, que a la semántica le toque resolver. Solamente que en el primer caso parecía que sí. ¿Tenemos almacenada información? Sí, pues seguramente tenemos almacenada información de cómo se suben pelotas, cómo se suben escaleras, cómo se suben edificios y montañas, pero no necesariamente esa información es semántica, porque si lo fuera, siguiendo a los teóricos de la relevancia, resolveríamos el caso de subir mareas y de subir pelotas y subir escaleras de la misma manera, pero yo creo que en el caso de la marea no vamos a poder resolver la cuestión de la misma manera, y esa discrepancia, esa diferencia, desde donde lo puedo ver, está mostrando que en el primer caso no tienen los teóricos de la relevancia, en el caso de subir pelotas y subir escaleras, no tienen los teóricos de la relevancia un argumento para sostener que en esos casos sí es información semántica y en estos casos no.
debería ser una respuesta homogénea, y estos casos muestran que esa respuesta homogénea no se mantiene. Hay casos en los que no funciona la solución para resolver las deficiencias supuestamente de comprensión. Lo que quiero decir, en otras palabras, es que la teoría de la relevancia no ha mostrado que en el caso de la marea, la información ad hoc de qué cuenta como subir la marea para un agente concierne a la semántica de subir. Y por tanto, tampoco ha mostrado que en 1B la información ad hoc de qué cuenta como subir una pelota para un agente concierne a la semántica de subir. Esto, aunado a que se puede dar cuenta de se pueden satisfacer los requisitos, plausiblemente se pueden satisfacer los requisitos o las demandas cognitivas de la comprensión de conceptos intuitivos con otra organización cognitiva que no es la que introducen los conceptos ad hoc, aunado a que es cuestionable que la información ad hoc sea realmente requerida para la comprensión de conceptos intuitivos, pues por lo menos ponen en problemas, creo yo, o nos deben algunas respuestas los teóricos de la relevancia, que no tienen que ver con aceptas conceptos atómicos y conceptos ad hoc y no se llevan bien, tú estás mal. No, va más allá. Independientemente de que se resuelva esa aparente contradicción entre conceptos ad hoc y conceptos intuitivos, conceptos atómicos, esto va un poquito más allá. Puede decir, pues no, ya no tenemos conceptos atómicos y nos vamos con una organización cognitiva como las que proponen los sistemas neoempiristas. Aún así, habría problemas para la teoría de la pertinencia al sostener que la información ad hoc se necesita para comprender los conceptos expresados en las emisiones de nuestras oraciones. Bueno, y hasta allí. ¿Hasta ahí, Laura? ¿Dijiste? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a abrir el turno de preguntas. Mientras alguno, si quiere animarse, puede levantar su manita o ir escribiendo. Te voy a leer un par de preguntas que han surgido ya. Bueno, creo que tú también tienes acceso al chat ahí, entonces, pero las leo para quienes no están pudiendo ver el chat. Una primera pregunta que viene del Facebook. Carlos Díaz Huerta preguntaba: hola Laura, es muy interesante toda tu charla, y la pregunta dice: ¿crees que pueda decirse que es posible que exista comunicación sin entendimiento entre hablante y oyente, dado que quizá no haya una correspondencia exacta entre hablante y oyente en los conceptos ad hoc? Esta es la pregunta. ¿Respondo de una vez? Sí, bueno, por favor. Sí, según los teóricos de la relevancia, y en eso no me detuve en este momento, pero sí, de hecho es sistemática. Hay una diferencia sistemática entre lo que expresa un hablante y lo que entiende un oyente en una conversación, porque cada uno estaría operando con sus propios procedimientos internos para generar los conceptos intuitivos que son parte de la proposición expresada y de la proposición comprendida. Entonces, eso sería sistemático según los teóricos de la relevancia. No, la proposición expresada va a ser sistemáticamente distinta de la proposición comprendida. Cada una finalmente sería una entidad privada, una entidad psicológica privada. Y esto lo aceptan abiertamente los teóricos de la relevancia, y no sé si van al punto de la comprensión. Yo creo que habría que decir algo más. Yo no tengo en este momento una respuesta definitiva si los teóricos de la relevancia estarían proponiendo una comunicación sin comprensión. Pero lo cierto es que dicen,
no hay elementos compartidos y la consecuencia en la comunicación no hay elementos compartidos, no se comparte información y la consecuencia que se sigue del tipo de entidades que conforman las proposiciones intuitivas, que son estos conceptos ad hoc que son privados. Lo que dicen los teóricos de la relevancia es que la comunicación, bueno, no se realiza a través de compartir información, sino que se realiza a través de coordinación. Entonces, estamos coordinados y no son los mismos contenidos los que cada uno de nosotros manejamos en una conversación o en la comunicación, pero digamos que pues, hay una coordinación entre ellos que mientras la conversación siga, pues quiere decir que estamos bien coordinados, independientemente de que no compartamos nada y de que cada uno de nosotros esté manejando sus propios contenidos privados, pero coordinamos nuestras acciones. Okay. ¿Qué tanto podemos diferir en nuestros contenidos? Pues digamos que se vería, el efecto sería que dejamos de coordinarnos en nuestras conductas. Okay. Gracias. Y la siguiente pregunta del doctor Juan González, que se disculpa, pues se tuvo que retirar, pero dejaba una pregunta escrita y es si tienes algunas pistas de investigación para contrastar o confirmar empíricamente las distinciones manejadas hoy y cuáles serían estas pistas de investigación empírica. Sí, las primeras se siguen teorías bastante... se siguen teorías acerca de la polisemia que están basadas en la teoría de la relevancia y, digamos, la base es esta, los conceptos ad hoc y los procesos de generación de conceptos ad hoc. Entonces, sería, bueno, las consecuencias que se seguirían para la polisemia o la manera de entender la polisemia, y estas pueden recibir, bueno, se han hecho bastantes estudios interlingüísticos acerca de las predicciones que se siguen respecto a la polisemia de los teóricos de la relevancia contra otro tipo de explicación. La otra se estropeó el sonido. A ver, otra vez. Hola. A ver, se quedó mal el sonido. La otra dimensión. ¿Sí? Hola. A ver, ahora creo que sí, Laura. Perdona, sigue, a ver. La otra dimensión sería la de el desarrollo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. Ahí también creo que hay bastante, bueno, ahí se puede buscar evidencia que favorece otra relación distinta a la que proponen los teóricos de la relevancia, que se sigue de la manera de entender el lenguaje y el sistema conceptual a partir de lo que de la introducción de conceptos ad hoc que hacen los teóricos de la relevancia, pues que están inherentemente desvinculados. Al no haber, bueno, léxicamente están desvinculados. Y eso, por lo menos en evidencia que hay de estudios del desarrollo temprano, pues podríamos pensar que va en contra. ¿Por qué? Porque hay una relación bastante cercana entre la formación de conceptos y la adquisición de palabras, de tal manera que se van, digamos, de ida y vuelta. La adquisición de conceptos fortalece la adquisición de palabras y la adquisición de palabras fortalece la adquisición de conceptos nuevos y además determinados de acuerdo al tipo de unidades léxicas que tenemos. Si tenemos verbos, si tenemos adjetivos, si tenemos sustantivos, por lo menos. Entonces, desde ahí podría buscarse evidencia en favor o en contra de la teoría de la relevancia. Ok, gracias. ¿Hay alguien que esté aquí en la reunión que quiera formular alguna pregunta, o bien en el chat o bien verbalmente? ¿No? Mientras
ahorita creo que no hay ninguna mano, si no me avisan. Mientras tanto, y pues si se deciden, yo te pregunto alguna cosa. Estas últimas ideas de evidencia posible que se pudiera buscar. Antes decías en la presentación, al hablar de los sistemas neoempiristas, ¿no? Y cómo, bueno, estos podrían ser, digamos, entre comillas, una solución a este dilema que ponías y decías que no hay evidencia, de hecho, se está a la espera de evidencia para estos sistemas neoempiristas. ¿Estabas pensando en este mismo tipo de evidencia o qué tipo de evidencia querríamos que apoyara? ¿No? Sí, también este tipo. Digamos, no es que sea toda, pero sería evidencia independiente. No estamos revolviéndonos entre si esto va en contra del sistema cognitivista clásico ni demás, sino que es evidencia independiente, se favorece un tipo de organización cognitiva independientemente de las demandas de la comunicación lingüística, independientemente de si se satisface o no se satisface la ortodoxia cognitivista. Sí, entraría la evidencia del desarrollo cognitivo y también la evidencia, por ejemplo, interlingüística acerca de las consecuencias para la polisemia que se siguen de cada una de las posiciones. Okay. La que va en contra de la teoría de la relevancia y la teoría de la relevancia propiamente. Ok, gracias. No veo más preguntas por aquí. Pues déjame mirar el chat mientras tanto. No hay ninguna manita, ¿verdad? Por ahora. Bueno, pues entonces una última yo para cerrar. Finalmente ya, entonces entiendo que tú ya a partir del último ejemplo, el ejemplo C que nos dabas de subir la marea, etcétera, el problema es más bien, tu problema es más bien con que se postule, o es pregunta, ¿no? Con que se postule que esto está en la semántica o con la necesidad de conceptos ad hoc. Bueno, estos entiendo que van de la mano, ¿no? Porque los conceptos ad hoc para ellos son de la semántica, pero ese es el... O sea, porque podrían decir, bueno, sí se da ajuste léxico, pero está de acuerdo con que podamos tener que establecer unos límites al proceso de ajuste léxico, ¿no? Y que estos tengan que ver a lo mejor con experiencia, memoria, etcétera, pero sin descartar a lo mejor, digamos, que haya que hacer un ajuste léxico y que por lo menos a veces se creen conceptos ad hoc, o el problema no es... No lo ves tú en que haya que poner unos límites, sino que simplemente no hace falta, se puede explicar lo mismo sin postular estos conceptos ad hoc en la semántica. No sé si me expliqué. Sí, yo, aunque no tengo la respuesta final, pero voy por que no es semántica la información de los conceptos ad hoc, que la información semántica necesaria se agota con las relaciones intencionales de los conceptos. Pero los argumentos son bastante fuertes de los teóricos de la relevancia. Creo que, pues eso, en el caso de subir y de los múltiples ejemplos que nos proporcionan, pues parece inevitable, parece, pues claro, necesito saber cómo se sube para poder decir que entiendo lo que se me está diciendo. Solamente es poner... Bueno, pero si esto fuera así, ¿por qué en este caso no nos bastaría? Debería ser lo mismo, pero parece que no, parece que estamos poniéndole en la semántica demasiado. O sea, no hay este límite. El límite está, creo yo, en esa relación intencional. Y no es que por eso nos quedemos como cerrados, pues nuestros conceptos pues están en relación con otros y no nos detenemos al momento de tener una conversación. Sin embargo, sí es que puede trazarse un límite entre lo semántico y el resto. No tenemos que incluir todo necesariamente, aunque bueno, que es difícil la cuestión, sí, pero yo iría por eso. No es que no haya información ad hoc, sí la hay, pero no es, no tiene un papel semántico. Okay. Gracias, Laura. Tenemos una mano levantada. Le doy la palabra a Joalan. Perdóname si lo pronuncio bien, pero Joalan Rivero. Sí, hola, buenas tardes. Joalan Rivero. Joalan, perdóname. Pues mi pregunta va justamente, o bueno, comentario, pregunta, por ese lado de la semántica y pragmática, porque justo yo conocí la teoría de la relevancia hace poco y ese es el marco teórico en el que voy a basar
tesis de maestría que ahora estoy haciendo. Y según lo que yo entiendo, igual no sé si me gustó que preguntaran por más ejemplos, porque no sé si con el ejemplo que diste quede tan claro, pero justo lo que yo entiendo que Sperber y Wilson hacen cuando dicen que hay esta creación de conceptos ad hoc, es como un proceso pragmático de enriquecimiento del esqueleto semántico, digamos, de la palabra que hay. Entonces, y en el ejemplo que dabas de subir que era la escalera, ¿no? Y subir la pelota. La pelota. No sé, ajá. Subir la pelota y subir la escalera, pues en el primer caso, pues es claramente un enunciado, una oración semánticamente bien formada, ¿no? En el segundo caso, no sé si nos podríamos preguntar si hay como una anomalía semántica, ¿no? Porque si utilizamos justo subir con ese sentido de agarrar algo y alzarlo, levantarlo, tal vez tendría que haber otro, ay, se me favorita la palabra, pero un complemento más en la oración. Entonces me pregunto por esa parte del ejemplo, si no es como una anomalía semántica. En todo caso, si no, porque justamente ahí entraría, no sé si estés familiarizada con esta noción, bueno, con esta explicación de el uso suelto de la lengua y el uso literal que justo también hace en la teoría de la relevancia como un continuo, ¿no? Y como estas diferencias que tú decías, bueno, pero ¿por qué se necesita un procedimiento distinto al interpretar Juan subió la pelota a Juan subió la marea, ¿no? Entonces, como en ese continuo de uso vago de la lengua, e incluso, pues, Juan subió la marea podría ser considerado más bien uso metafórico. Y cuando dices que la teoría de la relevancia no alcanza como a explicar esto, por eso te pregunto como si has alcanzado a ver cómo lo manejan en como continuo y como la fuerza, no sé también si estés familiarizada como con el concepto de las implicaturas y como la fuerza, ¿no? Y como todo esto que aporta la interpretación. Es decir, no entiendo muy bien como a qué te refieres con lo de la información ad hoc y si realmente, o sea, estás considerando como esto que de los conceptos ad hoc, aunque lleven esta etiqueta pues de conceptos, son como un proceso pragmático de enriquecimiento de los enunciados, ¿no? Sí, bueno, no pasé por tanto detalle, ni solo presenté uno. El ajuste léxico es el responsable de producir conceptos ad hoc. No hablé que es un proceso paralelo que además de darnos o de permitirnos generar el concepto intuitivo, también corre paralelo con la generación de implicaturas y con la generación de la explicatura que correspondería con la proposición intuitiva, con lo que aquí llamé proposición intuitiva o con la noción de lo dicho de Grice. Sí, no entré en detalles, pero me quedo con hablar con esto, me quedo con hablar en mi respuesta acerca de este continuo. El problema, por ejemplo, esa podría ser la respuesta del teórico de la relevancia. No, bueno, es que ahí no es una interpretación literal. El punto es que en la situación actual, y allí yo pregunto si es una situación semántica o una situación epistémica. En la situación actual del lenguaje o en la situación actual, en nuestra situación epistémica actual, no puede haber una interpretación literal de Juan subió la marea. Y eso es, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la prohibición? Los teóricos de la relevancia tendrían que decir, dado que por ajuste léxico no puedes ir a remover para la memoria para obtener la interpretación literal, necesariamente tienes que, no, esta oración no tiene, la emisión de una oración, la emisión de Juan subió la marea, en este momento no tiene interpretación literal. La única interpretación posible sería una
un uso figurativo de esa expresión. Bueno, eso me parece de más, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ciertas expresiones en la actualidad supuestan? O sea, ¿cuál es la deficiencia? Yo creo que la deficiencia no es semántica, pero bueno, independiente, habría ciertas oraciones que tienen prohibida o restringida su interpretación literal para los teóricos de la relevancia. Esta sería una. Bueno, No habría... perdón, ¿sí puedo seguir comentando? Si hay tiempo y eso. Brevemente, solo para completar la idea, para dar lugar a otra pregunta. Ok. Sí, pues de lo que yo he alcanzado a estudiar también, creo que más bien se plantea que justo a lo que llegamos en la comunicación, ¿no? Porque esto también, obvio, se da como en un contexto de comunicación. A lo que llegamos a la comunicación cuando interpretamos conceptos ad hoc, justamente, y sobre todo en usos muy metafóricos o muy expresivos, no tiene que ver justamente con la interpretación literal, ¿no? Pero justo no es que esperamos... el continuo que aceptan los teóricos de la relevancia va de la interpretación literal o del uso literal de las emisiones lingüísticas a los usos metafóricos. Eso está en el otro extremo. Y en el medio tenemos otros usos figurativos. Pero en un extremo está lo literal, o sea, ellos admiten que hay interpretaciones literales. Y del otro lado, bueno, y aquí en el medio están los usos figurativos y en el otro extremo de lo literal está lo metafórico. Lo que digo es que esta oración en particular, una emisión de Juan subió la marea, en este momento no tiene interpretación literal. Si aceptamos... No se ubicaría en el extremo de la literalidad, ¿no? Pero ¿por qué? Yo digo que se debe a que su deficiencia no es semántica, que la deficiencia es epistémica. No sabemos cómo subir mareas. En el futuro quizás haya unos aparatos que controlen las mareas, que controlen la distancia de la luna, qué sé yo, y que Juan subió la marea, sí, porque le puchó a la tecla y logró el efecto de que la marea subió. Entonces, en ese momento vamos a poder, ya sé la acción que tiene que realizar Juan para subir la marea. Ahorita, esa oración, y es ahorita en nuestro momento epistémico, en nuestro momento semántico, esa oración, una emisión de esa oración, según la teoría de la relevancia, no podría tener una interpretación literal. Pero a mí me parece que eso es bastante ad hoc en su teoría. Hay ciertas oraciones que sí tienen interpretación literal y otras no. Cuando tenemos un continuo, porque unas oraciones están en un extremo nada más. Se supone que van y vienen las oraciones. No es que haya unas metafóricas para siempre metafóricas y unas literales para siempre literales. Se mueven en este continuo, dependiendo de las necesidades del contexto. Pero aquí parece que tenemos una que solamente va a estar arrojada allá, a los usos figurativos, sin poder tener interpretación literal. Okay. Gracias, Laura. Creo que no han agotado el punto, pero les dejaré que continúen la conversación. Por otro lado, vamos a dar paso a una pregunta más. Tienen la mano levantada. Gracias, Yoyan, por tu pregunta. Agustín Ojeda, si quieres, Agustín, toma el micrófono. Hola, Laura. Hola, qué gusto. Igual, mucho gusto sin verte, amiga. A ver, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que, particularmente aquí, uno de los problemas que tú estás señalando es que Juan subió la marea no tiene una interpretación, por decirlo así, epistémica, por el hecho de que no podríamos darle sentido a esta oración en planos meramente semánticos, ¿verdad? Ni en pragmáticos. No, creo que ahí, no, lo que yo estoy asumiendo la posición de los teóricos de la relevancia, lo que estoy diciendo es que no tendría, en su marco teórico, no tendría una interpretación literal. Yo pongo ese ejemplo porque estoy tratando de mostrar una discrepancia entre lo que nos parece bastante aceptable ¿Ay, no se escucha?
Se escucha, es comprensible. Ajá, Es exacto. comprensible. Oh, bueno, lo lamento. Lo que estoy tratando de mostrar con ese tipo de ejemplos es que hay problemas con la explicación de los teóricos de la relevancia. La posición que tengo es que comprendemos la emisión literal de Juan subió la marea. Que hay deficiencias, pero esas se deben no a deficiencias semánticas, como sería el caso si los teóricos de la relevancia tuvieran razón. Hay una deficiencia Aquí ya se cortó. Ay, creo que me corté yo. Hay una deficiencia, claro, nos dicen, Juan subió la marea en este momento y bueno, si nos preguntamos, oye, pero ¿cómo se sube la marea? No, pues no tenemos ni idea, pero eso no quiere decir que tenemos un problema con la semántica de las expresiones, tenemos un problema de otro tipo, posiblemente epistémico, no sabemos cómo se suben mareas. Lo que trato de decir con este ejemplo es que hay un contraste, una discrepancia con los otros casos, donde parecía bastante aceptable que necesitamos saber cómo se suben pelotas, cómo se suben escaleras para comprender la emisión. Lo que estoy tratando de desmentir es eso. No lo he logrado, pero por lo menos estoy tratando de meter un ruidito allí. No, mira, hay casos en los que no sabemos cómo se suben las cosas, pero no parece ser un problema de nuestra semántica. La semántica está bien, pero obviamente tenemos un problema allí. No sé, lo que pasa es que... Tal vez. No. Perdón, es que pensé que ya habías terminado, pero más bien se había cortado. Lo que pasa es que, bueno, es que a mí me surgen distintas cosas, porque, por ejemplo, ¿no? Si tenemos nada más como Juan subió, bueno, para empezar, subir, pelón, bueno, creo que Acela podría corregir si estoy diciendo una barbaridad. Me parece que nada más toma un argumento subir pelón. O sea, si, por ejemplo, dices, subí, pues se entiende, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando sucede este proceso donde hacemos transitivo subir, me parece que el papel temático es el que te da la pauta de decir que hay ciertas cosas que parecen esperar pasivamente a que puedan ser subidas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, mi taza o este video eventualmente cuando lo suban a internet. En un sentido metafórico, supongo, ¿no? Porque quién sabe dónde está internet. Quizás en el caso de la marea en particular, precisamente... parte de lo que está haciendo ruido sí sería un aspecto semántico del papel temático que puede adoptar el concepto la marea o la frase nominal la marea en distintas oraciones. Y en este caso yo te preguntaría si esto podría cambiar si ponemos esta oración en más o menos causativo. Por ejemplo, si decimos, bueno, no sé, no quiero que piensen que promuevo pseudociencia o religión, algo por el estilo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, Juan hizo que Diosito subiera la marea, no sé si ahí sigamos teniendo este mismo problema, ¿no? O sea, nuevamente parece una oración normal, todo el mundo la comprende, quizás nosotros no sabemos si Diosito existe o si puede hacer que suban las mareas, pero Moisés hizo que subiera la marea. Así que en este caso, no sé si esto de alguna manera atenúa o permite hacer más explícito parte de este problema. Sí y no. O sea, sí creo que, pues, podemos. Y justo el ejemplo lo elegí porque, pues, puede ser una cuestión, pues, milagrosa, mágica. Pero, sin embargo, yo también creo, al lado de esto, está la posibilidad física de que en algún momento los seres humanos tengan aparatos para subir mareas. No me parece imposible, físicamente imposible. Y en ese momento, cuando vamos a estar en esa situación epistémica de que vamos a saber el proceso, la acción que tenemos que realizar para subir una marea, y va a haber esta interpretación
bueno, dejemos las interpretaciones. No nos va a parecer, pues eso, no va a ser ni Dios, no va a ser ni Moisés, por efecto divino, sino que va a ser bueno, creo que ahora podemos romper las nubes para producir lluvia o para disipar la lluvia. En algún momento y bueno, ahí va el ejemplo, habrá, así como podemos decir, bueno, ¿qué se requiere para subir la pelota? Bueno, la tomas y la tomas en tus manos o la tomas en la máquina. ¿Qué se requiere para subir escaleras? Te subes allí o tomas la escalera y la subes. Con las mareas, supongo que puede suceder lo mismo. Lo que yo quería evidenciar o mostrar con el ejemplo era el tipo de problema al que estaríamos enfrentados en este momento con ese tipo de procedimiento. Lo desconocemos. La pregunta, vuelvo, solamente ¿es un problema de la semántica de nuestras expresiones? ¿Sí o no? Yo creo que hay una vía allí que indica que no. No es un problema semántico, es un problema de otro tipo. Sugiero que es epistémico, pero podría ser de otro tipo. Si fuera semántico y los teóricos de la relevancia tuvieran razón, el problema se resolvería por ajuste léxico, sin restringirlo a interpretación metafórica. Nada más. Ok. Bueno, creo que esto ya me queda más claro porque pues literal esto fue algo que me estuvo haciendo ruido en la presentación y pues tema tu presentación estuvo genial y bueno, es un gustazo verte después de tantos años otra vez. También. Gracias, Agustín. Gracias, Laura. Me parece que no hay más preguntas. Alicia comentaba, creo que encaja en lo que tú ya has comentado. Si no, Alicia, lo puedes explicar, pero le venía a la mente otra posible interpretación. Ella dice desde la pragmática que a lo mejor en el círculo de surfistas pudieran decir, no, pues subes la marea o a lo mejor bajas la marea. Entonces, ahí fuera, digamos, interpretar. Sí, de hecho, mi primer ejemplo era subes la ola. Y dije, no, el surfista. Otro. Entonces ya digo, la marea. Okay. Sí, ese fue uno de mis primeros, uno de los casos que pensé en subir la ola, pero no, se suben olas. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas ni en el chat ni manos levantadas, vamos a cerrar entonces la sesión agradeciendo mucho a la doctora Laura por su charla y por su presencia hoy aquí con nosotros, por compartir. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos el próximo mes en el próximo seminario transdisciplinar. Gracias, Laura, otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Cela. Que tengan buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Bye.